Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. ¿Verdad? Predicando la palabra de verdad, que comienza ahora en vivo a través de Voz de Alerta TV, tu canal de televisión por internet, amado, levantando la bandera del Evangelio alrededor del mundo. Estará nuestro hermano Juan Heyer con nosotros directamente de la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, con su programación Dios clama a las naciones. Así que estamos contentos siempre, amén, dándole gloria a nuestro Dios, porque Dios es maravilloso, amado, aleluya, y seguimos aprendiendo del Maestro por excelencia, amén, que es nuestro Señor Jesucristo, operando a través de la palabra mediante el poder de su Santo Espíritu, amén, que abre nuestro entendimiento y nos ayuda a una mejor comprensión, amén, amado. Así que vamos a estar orando en este momento para así dar comienzo, hermanos queridos, amén, gloria a Dios, y vamos a estar, ¿verdad?, dándole continuidad, gloria a Dios, aleluya, a los versículos que estamos hablando, ¿verdad?, de la pasión, ¿verdad?, que comenzó, ¿verdad?, Jesucristo. Vamos a estar leyendo, hermanos, versículos 42 hasta el 46, amén, amados, dándole, ¿verdad?, continuación a lo que comenzamos ayer, ya que no pudimos terminarlo, hermano, por el nombre de Jesucristo. Eran muchos versículos, pero hoy esperamos el Señor, ¿verdad?, que Dios nos ayude y el tiempo, ¿verdad?, pues podamos nosotros, bueno, que sea, ¿verdad?, conforme a cual el Señor quiera. Así que oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, tu amor, tu bondad, Padre Santo, es para siempre. Rogamos en este momento, una vez más, Dios mío, que tengas tú, Padre Santo, a bien, en tu gracia, en tu misericordia, Señor amado, permitir que la presencia poderosa y gloriosa de tu Espíritu Santo, Dios mío, nos sobrecoja de cabeza a pie en este momento tan especial, Señor. Y permita, Rey de la Gloria, que seamos nosotros recibiendo sabiduría de lo alto, que nuestro entendimiento, Rey de Gloria, sea, amén, aclarado, abierto, Dios mío. Señor, métenos en el ámbito espiritual para eterno, que nos haga posible a nosotros comprender la profundidad, Rey de Gloria, y captar, Padre Santo, el significado espiritual de tu palabra. En el dulce nombre de Jesucristo, Nazaret, Padre, que la misma sea aplicada a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Padre Celestial, Señor amado Dios, en todo nuestro ser, Cristo amado, sea tocado, sea impactado por el poder de la palabra en esta hora, Señor. En el dulce nombre de Jesucristo, atamos, reprendemos, echamos fuera todo aquello que no sea tuyo, para eterno Jehová Dios. Toda trampa del diablo, todo plan satánico, Dios amado, es destruido, Rey del cielo, para celestial, Señor. Proclamamos tu victoria en esta hora, para eterno, para gloria y honra tuya, en Cristo Jesús. Oramos creyendo, Padre. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Está en día, Juan, para adelante y para el cielo. Por eso, nombre de su bien amado, vamos a estar leyendo, bendito Dios, aleluya, del 42, amén, hasta el 46. Leímos la gloria del Padre y el Espíritu Santo, amén. Allá los leímos, ¿verdad? Pero volvemos otra vez a leerlos, aleluya, ¿verdad? En esta noche, gloria a Dios, ¿verdad? Para entonces saber, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, amén, hermano. Versos 42 hasta el 46, bendito Jesucristo, amén. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los oyó durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos, ¿verdad?, y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén, gloria a Dios. Ok, perdón, hermano. Una segunda vez el Señor volvió a la oración, ¿verdad? Y Mateo es muy conciso, ¿verdad? En el relato simplemente dice que Jesús por segunda vez se alejó y oró. Y es Lucas quien da más detalles, ¿verdad?, de esta segunda oración. Esta segunda oración enfatiza la entrega incondicional a la voluntad del Padre. Y hay cierta dificultad en determinar si las palabras, literalmente, sin que no lo beba, en sentido de sin que yo la beba, son una expresión condicional de tercera clase indeterminada, o se trata, mejor, o esto último, de una condicional de primera clase, supuesto, ¿verdad?, como cierto, como si dijese, ya que no es posible que pase, entonces hágase tu voluntad. Mateo escribe, si no puede pasar esto de mí sin que lo beba, hágase tu voluntad. En esta segunda oración al Padre, el Señor expresa la total sumisión a la voluntad del Padre.
la sumisión al Padre, ¿verdad?, le llevaría a beber la copa que le era presentada. La confrontación de la agonía, amén, fue de una tremenda intensidad hasta el punto que Dios envió a un ángel para fortalecerle. Y eso nosotros, ¿verdad?, ayer lo mencionamos. Nadie puede, ¿verdad?, saber qué dijo el ángel enviado del Padre a Jesús, pero por el escritor a los hebreos, ¿verdad?, puede entenderse que Dios puso ante su hijo, ¿verdad?, que estaba en agonía, el gozo exultante de lo que sería la obra de salvación y las consecuencias de la sustitución del pecador por el justo tendrían. Con toda la intensidad de la agonía, era tan grande que Lucas escribe, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuevamente surge la pregunta, ¿cuál era la causa del estado en que se encontraba Jesús? De otro modo, ¿qué buscaba en la petición al Padre? Pase de mí esta copa. Tres respuestas suelen darse, ¿verdad?, a esta situación. La primera está relacionada con la hora que había llegado, en la que sería entregado, ¿verdad?, en manos de hombres pecadores, sometidos a padecimientos y luego muerto en la cruz. En ese sentido, algunos entienden que el Señor estaba pidiendo al Padre, esto en día Carlos, en día Carmen, que el Señor estaba pidiendo al Padre, amén, aleluya, que si fuese posible pasase de él la hora del sufrimiento, de la entrega, de la pasión y de la muerte en la cruz. Sustenta la hipótesis en lo que para ellos es el lamento de resignación del Señor cuando vio la turba que venía a prenderle y dio a los discípulos, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre entregado en manos de los pecadores. En tal caso, el concepto de la copa tendría que ver con sufrimientos y muerte física. Amén. En tal caso, el concepto de la copa tendría que ver con sufrimientos y muerte física. En ese sentido, escribe el profesor Severiano del Páramo. En su oración hemos de distinguir, ¿verdad?, dos partes. En la primera expresa la repugnancia de su apetito sensitivo y de su voluntad natural a los tormentos de la pasión. Por eso pide que, si es posible, se aleje de él aquel trago tan amargo. En la segunda parte, explicativamente, manifiesta al Padre el deseo de su voluntad deliberada y absoluta de que se cumpla la voluntad del Padre. Y esta lucha entre la parte inferior y superior de la voluntad de Cristo es una prueba, ¿verdad?, hecha es una prueba, ¿verdad?, manifiesta de que tomó una verdadera naturaleza humana con todas sus debilidades, a excepción del pecado y de todos los desórdenes morales que de él proceden. Sigue diciendo más adelante, la segunda oración sustancialmente fue igual a la primera, aunque la de Mateo es un poco diferente en la forma. En la primera pedía directamente verse libre de los tormentos de la pasión, aunque se sometía a la voluntad del Padre. En esta segunda pide directamente verse libre de la pasión, sino que su oración se endereza a expresar su absoluta conformidad con la voluntad del Padre. Su sentido parece ser, puesto que sé que no es posible que dé de beber este cáliz de mi pasión, preparado estoy para cumplir perfectamente tu voluntad. Y esta conformidad, ¿verdad?, con el Padre no disminuía la repugnancia y horror de su apetito sensitivo a la pasión. Antes iba en aumento a representárselo a su imaginación como muy próxima e inevitable. Ahora, esta interpretación no es adecuada. Entender que nuestro Señor pedía ser liberado de la muerte, escuche bien, amado, y del sufrimiento, cuando rogaba que aquella copa pasara de él, entra en contradicción con otras muchas manifestaciones suyas de aceptación del sufrimiento y de la muerte que reiteradas veces había hecho a los discípulos, incluyendo la última, amén, unos días antes. La misma noche, durante la cena, había vuelto a afirmar que él, el Hijo del Hombre, va según está escrito de él. Amén, verso 24. En modo alguno puede considerarse, ¿verdad?, que Jesús había llegado a un final inevitable como consecuencia de un cúmulo de aconteceres que lo precipitaban a una muerte sin remedio. La voluntad personal suya estuvo siempre manifiestamente resuelta a asumir voluntariamente la obra que le había sido encomendada por el Padre. Amén. O sea que no fue que Cristo, ¿verdad?, pues nosotros se metió en problemas y lamentablemente, ¿verdad?, lo que le esperaba era de forma inevitable, ¿verdad?, su muerte, ¿verdad? No había remedio, no podía escapar de ahí, no, hermano. Simplemente la voluntad personal de Cristo, ¿verdad?, siempre estuvo, amén, aleluya, resuelta a asumir voluntariamente la obra que le había sido encomendada por el Padre. Lucas escribe, ¿verdad?,
que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y ese texto a mí siempre ha gustado mucho, hermano. Amén. Lucas 9:51 dice, amén, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, que él sabía lo que iba, y no solamente sabía lo que iba, amado, aleluya, sino que estaba dispuesto a someterse porque él sabía que era la voluntad, amén, aleluya, del Padre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No podemos ignorar, ni tampoco, hermanos queridos, olvidar que él dijo en varias ocasiones que no era posible, ¿verdad?, que un profeta, amén, aleluya, no muriese en Israel. Amén, amado. O sea, tenía que morir en Israel porque Israel que mataba a los profetas, hermanos. Por lo tanto, me llama la atención, ¿verdad?, porque dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, ¿verdad?, se puso en esto. Ese es el destino, amén, es el propósito por el cual yo he sido enviado por mi Padre. Amado, siendo así, ¿verdad?, pues quiere decir que conociendo lo que le esperaba, determinó seguir el camino que terminaba en el sufrimiento y en la muerte. Poco tiempo antes había dicho a sus discípulos en el camino a Jerusalén que el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Amén. Todavía más, Jesús dijo enfáticamente que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Ve, amado? Por lo tanto, ¿verdad?, no es concebible que Cristo se dirija en oración al Padre para que le libre del sufrimiento y de la muerte física que él asumió voluntariamente y gozosamente como cumplimiento de la misión que le había sido encomendada. Amén, amado. Una petición semejante no concordaría tampoco con la enseñanza del Maestro que dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, verso 24. En aquella misma ocasión referida por Juan, el Señor orando al Padre había dicho, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12, 27. O sea, todo esto contradice la posición de que la agonía y las oraciones en Getsemaní tenían que ver con el rechazo a los sufrimientos y a la muerte física. Hermano, como ayer mismo estaba explicando, donde muchas personas toman estos textos, ¿verdad?, muchas veces para justificar ellos su debilidad humana. Entonces, siendo así, lo que hace es que cometen un grave error porque quieren, hermanos queridos, atribuirle esa misma debilidad, amén, que obviamente proviene de nuestra naturaleza caída a Jesucristo, que no era otra cosa, era que Dios hombre, amado. ¿Ve? Entonces, aunque Cristo era completamente Dios y era también completamente humano, pero la diferencia está, hermanos queridos, que la naturaleza humana de Cristo nunca se vio afectada por el pecado. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. Mire, si hubiese pecado en Cristo, lamentablemente no resucita entre los muertos. Alaba, que él es bueno. Eso que la muerte no puede retenerlo. Hermano, porque la paga del pecado es muerte. Alaba, que él es buenísimo. Ve, amado. Pero si no hay pecado, la muerte no tiene parte ni suerte. Por eso fue cuando Cristo entonces resucita, ¿verdad? Dice, escrito está, ¿verdad? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Verdad? Que no pudiste retener. Aleluya, ¿verdad? A Cristo a la gloria. En otras palabras, resucitó de entre los muertos. Aleluya. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. Amén, hermano. Bendito sea la misericordia. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, aleluya, ¿verdad? Pues ciertamente otra forma de entender las oraciones es que el Señor estaba pidiendo al Padre que la agonía por la que pasaba no le llevase a la muerte antes de cumplir la misión redentora, dando su vida y muriendo por los pecadores en la cruz. Esta interpretación toma como fundamento, ahora estamos dando ciertas interpretaciones que la gente da, para que usted entonces entienda, ¿verdad? Aleluya, la que realmente es, ok. Esta interpretación toma como fundamento la intensidad de la agonía que le hizo llegar a verter un sudor, o sea, a sudar, ¿verdad? Verter, salía de él un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, teniendo necesidad de la presencia de un ángel para fortalecerle. Ahora, pudiera pensarse que la intención de Satanás sería que se produjese por angustia la muerte del Salvador antes de que tuviese lugar la cruz. Y esta sería una forma sutil de tentación hacia el Hijo del Hombre, poniéndole en la tesitura de que dejase el programa de la cruz y no llevase a cabo la obra de redención. Amén.
Gloria a Dios. Ahora, un pensamiento semejante pondría a Cristo bajo el poder de Satanás. Por lo tanto, hay que descartarlo. Y no bajo el poder de Dios. Algunos piensan que la presencia del ángel en el huerto hizo que Satanás dejase su propósito en la tentación y cesara esta. Cristo ora desde la absoluta autoridad que él tenía sobre su muerte. Amén, amado. Fíjese esto. Cristo ora desde la absoluta autoridad que él tenía sobre su muerte. O sea, la relación de amor entre él y el Padre estaba vinculada con la realización de la obra de la cruz. Por eso me ama el Padre, amén, escuche bien, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento reside en mi Padre. Fíjense, hermano, ¿verdad? Y para abonar a lo que estamos diciendo ayer, que era que Cristo, cuando el ángel llega para fortalecerse, lo que se debe entender es que entonces, más bien, él lo que ves es el gozo, ¿verdad, hermanos queridos? Aleluya, de lo que iba a producir, la consecuencia de ese sometimiento voluntario a la voluntad del Padre para poner su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, dice aquí, por eso me ama el Padre. ¿Por qué el Padre lo ama? Dice, porque yo pongo mi vida. Alaba, que él es buenísimo. Amén. O sea, en otras palabras, refiriéndose a usted y a mí, podríamos decir nosotros, por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida. Amén. Hello. O porque yo le entrego mi vida. A su nombre sea la gloria. ¿Qué usted cree eso, hermanito querido? Amén. Que el Señor le diga a usted, que usted puede decir esas mismas palabras de Dios Cristo. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida. A su nombre sea la gloria. ¿Ve, amado? Por lo tanto, tampoco es adecuada esta interpretación, obviamente, ¿verdad? Dice, nada podría quitar la vida al Hijo de Dios sin que Él voluntariamente la pusiera de sí mismo. Por lo tanto, ¿verdad? Decir, como dicen algunos, de que entonces, ¿verdad? Pues, fuese así, de que Cristo tuviese ese temor, entonces no estaría bajo el poder de Dios, ¿verdad? Si no estaría bajo el poder de Satanás, cosa que obviamente, ¿verdad? Es imposible. Por lo tanto, amado, Getsemaní debe considerarse de la luz que proyecta sobre el otro pasaje del Nuevo Testamento. O sea, el escritor a los Hebreos se refiere a él de este modo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Hebreos capítulo 5, verso 7. Repito, Getsemaní debe considerarse de la luz que proyecta sobre él otro pasaje del Nuevo Testamento, donde el escritor de los Hebreos se refiere a él de este modo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, el texto no puede considerarse en ningún otro momento de la vida de Jesús más que en Getsemaní. La referencia a la humanidad de Cristo es clara, a referirse a los días de su carne. Amén. Gloria a Dios. Y ese ruego y súplica, hecho con gran clamor y lágrimas, tiene como fondo la copa que debía apurar y que le fue presentada en Getsemaní. O sea, Jesús es hombre, pero es también Dios. Su humanidad y su deidad existen, amén, en inseparable unidad en la persona divina del Verbo eterno. Amén, amado. Su nombre, acuérdate que no es Cristo, la parte divina de Cristo y la parte humana de Cristo, acuérdate que no es una unión, es una unidad. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque es una sola persona. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, aleluya, su humanidad y su deidad existen en inseparable unidad en la persona divina del Verbo eterno. Y la oración es expresada por el único yo, amén, con Y mayúscula, de Jesucristo, cuyo sujeto de atribución es la persona divino-humana del Señor. Repito, la oración es expresada por el único yo de Jesucristo, cuyo sujeto de atribución es la persona divino-humana del Señor. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, en la oración el Señor pide al Padre que le libre de la muerte, no en sentido parcial, sino en el pleno y total de la palabra. La afirmación bíblica es también precisa. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea, veo entonces, hermano, ¿verdad? Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, que las posiciones, hermano, por eso en nombre de Jesús, gloria a Dios, me tiraron un mensajito. A su nombre sea la gloria. Bendito Dios.
Ok, hermano, ¿verdad? Pues vemos entonces que, aleluya, cuando habla, ¿verdad?, el texto y nos dice, ¿verdad?, que fue oído a causa de su temor reverente, la posición interpretativa sobre la oración de Getsemaní producen también respuestas a la pregunta. O sea, ¿en qué sentido fue oído? ¿En qué sentido fue oído? Bueno, para quienes consideran que la oración tenía que ver con el ser librado de la muerte física, voy a dar explicaciones ahora, ¿verdad? Responden que fue oído por cuanto fue resucitado de los muertos. Sin embargo, esto era conocido por Jesús antes. No había, por tanto, razón alguna para pedir al Padre que lo que ya había sido terminado y anunciado antes, amén, aleluya, pues, ¿verdad?, tuviese algún efecto. Ya él lo sabía. Por lo tanto, los que consideran que se pedía para no morir de angustia antes de que diese su vida en la cruz, tiene más fácil la respuesta, ya que Jesús no murió en la agonía de Getsemaní. Pero, como se ha considerado antes, no es aceptar esta posición. Amén, amado. Algunos entienden de esta forma la expresión fue oído, como escribe el doctor La Cueva, ¿verdad? ¿Fue oído en qué? ¿En sus gritos por verse libre de la copa del dolor? No, sino en que se cumpliera el destino que el Padre le había asignado. Hágase tu voluntad. No satisface tampoco esta respuesta, ¿ve, hermano? Porque el deseo de que se hiciese la voluntad del Padre no se expresaba como un ruego de liberación, sino como una manifestación de entrega obediente. Estamos analizando, hermano. Ahora, el escritor a los Hebreos afirma que fue oído a causa de su temor reverente. Esa es la explicación que tenemos aquí. Ok, escuche bien. De acuerdo con todo lo expuesto antes, ¿verdad?, Cristo no podía ser librado, ¿verdad? No podía ser librado de la muerte física, sino de la muerte en un sentido más amplio. La Escritura revela que el concepto de muerte no es el de conclusión y término de vida, sino el de un estado de separación. La Biblia enseña que la muerte física es la separación del espíritu y del cuerpo, es decir, el estado consecuente, ¿verdad?, a la separación entre la parte espiritual y la parte material del hombre. Un segundo aspecto es la muerte espiritual, o sea, el estado de separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Adán vivió un tiempo muy largo antes de producirse su muerte física. Sin embargo, Dios le había dicho que en el mismo momento en que eso venciera, se produciría su muerte. Ve, amado, estaba vivo, o sea, Adán, aleluya, físicamente estaba vivo, pero espiritualmente estaba muerto. Alaba, él todavía, su espíritu, amén, a su nombre sea la gloria, y su cuerpo, hermanos queridos, ¿verdad?, pues estaban juntos todavía. No había ocurrido esa separación, ¿verdad?, de espíritu y cuerpo, por lo tanto, no murió físicamente, pero sí hubo una muerte espiritual que fue la separación, aleluya, de Adán del Dios que le creó. Amén, por lo tanto, existía Adán, pero, amén, ante los ojos de Dios estaba muerto espiritualmente. Amén, hermano, ¿por qué? Pues estaba separado de él. Bendito Jesucristo, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, ¿verdad?, la determinación divina tuvo cumplimiento primero en el plano espiritual y más tarde, como consecuencia de la muerte espiritual, se produjo la muerte física. El término la muerte comprende la totalidad del estado de separación, tanto físico como espiritual, y se proyecta a una dimensión perpetua en lo que se llama en la Escritura la muerte segunda. A este estado se llega cuando el hombre no regenerado, muerto en delitos y pecados, esto es, muerto espiritualmente, entra en la experiencia de la muerte física. Amén, ¿entendió eso? O sea, el hombre que está muerto espiritualmente, a su nombre sea la gloria, entra en la muerte segunda cuando físicamente muere. Hermano, ok, por lo tanto, si está tomando nota, me lo deja saber, hermano, para entonces yo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Esto pues darle, ¿verdad?, un poquito más lento. Si voy rápido me lo dice. Poderoso nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Ok, hermano. Bendito Jesucristo. Bien. Por lo tanto, hermano, ¿verdad?, vemos que siendo así, poderoso nombre de Jesús, aleluya, ese estado de espiritualmente, ese estado, perdón, de separación es algo definitivo y sin resolución posible, ¿ve? Ya que la única manera de recibir vida eterna es mediante una resurrección espiritual por posicionamiento en quien es y tiene vida en sí mismo. Hermano, el conocimiento sobrenatural de Jesús en la naturaleza humana del Hijo de Dios es limitado y solo dotado de él por comunicación expresiva de la persona divina que la sustenta.
De ahí que exista en él desconocimiento, amén, en su humanidad, de lo que es plenamente conocido en su deidad, lo que supone que la comunicación de idioma entre las dos naturalezas se haga a través de la persona divina en la que ambas tienen existencia. El plan de redención establecido en la eternidad antes de la creación de cuanto existe comprendía la sustitución vicaria de Jesucristo en favor de los salvos y la sustitución potencial para toda la humanidad a fin de hacer salvable en él a todos los pecadores. Y esta situación comprendía, amado, toda la dimensión de la muerte, esto es, tanto la sustitución en la muerte física como especialmente en la muerte espiritual. La persona divina del Verbo conocía la resurrección del problema que esto suponía en toda la dimensión. Sin embargo, la naturaleza humana del Señor se ve conmocionada ante una situación por la que había de pasar, que según la Escritura comprendía la experiencia de la muerte espiritual. A su nombre sea la gloria. En la cruz el Señor expresaría las palabras del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa situación de desamparo comprende la rotura de la comunión con Jesús, el Salvador del mundo, que es de su humanidad, siempre vinculada a la segunda persona divina, estaba cargado con el pecado. Y este Salvador era considerado hecho sacrificio expiatorio por el pecado. En este estado, ¿verdad?, de separación, era considerado maldición para que los perdidos pudiesen alcanzar la bendición de Dios en él. Ahora, la experiencia de la muerte espiritual tiene lugar cuando el juicio de Dios por el pecado desciende sobre el inocente Cordero de Dios, que lo quita en la cruz. Todas las ondas y las olas del juicio de Dios descendieron sobre Cristo en las horas en que el Padre le desampara para ampararnos a nosotros. En esa situación estaría en pozo profundo, cenagoso, de desesperación. Esa experiencia por la que jamás había pasado, esa dimensión de la separación del Padre a causa del pecado del mundo, constituía una situación tal que al Santo Hijo de Dios en carne humana le conmocionaba, conmovía, llenaba de tristeza y desde su naturaleza humana no deseaba experimentar. Todavía algo más explica la razón de la oración que hizo con gran clamor y lágrima. O sea, Jesús conocía, y así lo había anunciado, su muerte física que se cumpliría en la cruz. Jesús tenía que experimentar, ¿verdad?, la muerte espiritual y la física a causa de ser él el sustituto de los pecadores. Su nombre sea la gloria. Ahora, la penalidad del pecado de los hombres fue traspasada al Hijo de Dios, que la llevó en sí mismo. Ahora, quedaba por resolver la penalidad de la eterna separación de Dios a causa del pecado. Y esto es importante entenderlo, amado, hermanos queridos, porque allí Cristo obra tanto en la parte física como en la parte espiritual. Repito, hermano, amén, gloria a Dios. Dice, Jesús tenía que experimentar la penalidad del pecado de los hombres, amén, y fue traspasada al Hijo de Dios, que la llevó en sí mismo, amén. Quedaba por resolver la penalidad de la eterna separación de Dios a causa del pecado. Amado, fíjate, por lo tanto, la demanda de la justicia de Dios debía que cumplirse plenamente en su Hijo. Sin duda, un solo instante de experiencia en la muerte, no importa cuál fuese el contenido de la misma, de Jesús representaba que una experiencia, aleluya, de dimensión infinita, al tratarse no de la vida de un hombre, sino de la vida humana del Hijo de Dios encarnado, lo que le atribuye un grado infinito, en tal sentido que el hombre Jesús, sustituto de los hombres, lo es de todos, por cuanto es la vida del Hijo de Dios que se ofrece por el hombre. De la misma manera, un instante en la separación de Dios es suficiente, por cuanto es de dimensión infinita, para alcanzar la sustitución vicaria de todos los creyentes. O sea, Jesús ora al Padre para que su vida física le sea restaurada en la resurrección. Amén. A su nombre sea la gloria, tal como estaba profetizada, y la comunión con él le sea devuelta antes de entregar su vida física voluntariamente en la cruz y morir físicamente. El escritor a los Hebreos afirma que fue oído, o sea, esto se verá obviamente más adelante, pero en la cruz Cristo experimenta la muerte espiritual en la separación del Padre por causa no de su pecado, sino del pecado del mundo. Antes de morir, es restaurado en la comunión de su humanidad con el Padre, dando Dios por satisfecho
el pago del pecado del mundo. De ahí que ya no se dirija más, ¿verdad? No se dirija al final de su tiempo en la cruz como Dios mío, sino de nuevo como Padre. Y posteriormente a su muerte física, es resucitado, revistiendo su humanidad de inmortalidad y de gloria. Volviendo a la copa, ¿verdad? Volviendo a la copa, ¿verdad? Que mueve la oración del Señor, se llega a límites que no es posible extender por el silencio de la Escritura y por la limitación de nuestra capacidad humana de comprensión. De llegarse a la conclusión bíblica que la copa comprendía la experiencia de la muerte física, la responsabilidad penal por el pecado, la separación del Padre y la entrada de su vida en precio de rescate del mundo. En todo esto se alcanza la suma expresión de la obediencia, entrega y sumisión al Padre desde su humanidad, que servirá de estímulo y ejemplo, aleluya, a todos los creyentes en todos los siglos venideros. Y esta es la razón que lleva a escribir a Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ok, el verso 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados. Ok, el original dice, y viniendo de nuevo encontróles durmiendo, porque estaban de ellos los ojos habiendo sido cargados. Ok, Jesús volvió de nuevo a sus discípulos después de la segunda oración y los encontró dormidos. Tal vez a modo de disculpa, Mateo insinúa la circunstancia que sus ojos estaban pesadamente cargados. No podían mantenerlos abiertos, es decir, no les quedaba otra alternativa que dormirse. Sin duda la razón del peso de los ojos obedece al vacío de carga por la oración en sus corazones. Hello, sin duda la razón del peso de los ojos obedece. El peso de los ojos obedece al vacío de carga por la oración en sus corazones. Alaba. Esto es otra dimensión de la tremenda profundidad de Getsemaní. Jesús había quedado solo en su agonía. Amén. El grupo de los discípulos se había reducido a 11 y de ellos ni siquiera los 13 escogidos de aquel grupo velaban al lado del Señor. Marcos añade, amén, aleluya, al relato de Mateo que no sabían qué responderle, dando idea desde el texto griego, ¿verdad? Aleluya, que estaban llenos de sueño y no acertaban a decir nada coherente. No hay palabras de reproche ni tampoco amonestación alguna. Ya les había dicho antes lo suficiente para que permaneciesen despiertos, pero el sueño pesado había podido más que las palabras de advertencia del maestro. Jesús no los reprende, simplemente los mira compasivamente. Verso 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Solo Mateo recuerda expresamente esta tercera oración de Jesús que los otros evangelistas suponen. El Señor está nuevamente a solas con el Padre en la comunión íntima que tiene, aleluya, el que se sabe amado por él y el que también le ama en correspondencia y entrega. La oración se repite con la forma y palabras de las dos anteriores, especialmente enfática en relación con el ejercicio de la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad. La agonía iba a terminar después de esta tercera oración. La confrontación en la intimidad personal del Salvador iba a dar paso a la experiencia física del varón de dolores experimentado en quebrantos. La intensidad de la agonía fue considerada con el sudor como de sangre y la presencia alentadora del ángel para confortarle. Es necesario guardar un profundo silencio y entrar en Getsemaní por fe, descalzando nuestros pies espiritualmente hablando para adorar a quien soportó la agonía a causa de nuestro pecado. En medio de la angustia, oraba, dice, más intensamente. Es la lección que cada uno de nosotros debemos, ¿verdad?, aprender y recordar continuamente. O sea, el secreto de salir del conflicto, el secreto de salir del conflicto que apremie en cualquier instante de la vida cristiana está en la oración intensa que derrame el alma delante del Padre Celestial, de quien vienen todos los recursos de la gracia. A nosotros se nos hace bien difícil, amado, ¿verdad? Nosotros al revés, nosotros cuando más angustia hay, pues menos deseo de oración tiene uno. Alaba, que él es buenísimo. Amén. O sea que es así. Pero el creyente debe orar para que le sea otorgada la gracia necesaria para soportar la aflicción y salir victorioso de ella. La oración en la angustia
no consiste en pedir a Dios que retire de nuestra vida la experiencia de la prueba. La oración en la angustia, aleluya, amén, no consiste en un lloriqueo, amén, para pedirle a Dios que retire de nuestra vida, a su nombre sea la gloria, la experiencia de la prueba. Entonces, ¿qué? Sino que nos dé fuerzas espirituales para soportarla. Amén. Sabiduría celestial para entenderla y satisfacción personal para asumirla. Ahora ya con esto ya se dañó completamente. Leslie se dañó, hermana Leslie se dañó. Mire lo que dice aquí. La oración en la angustia no consiste en pedir a Dios que retire de nuestra vida la experiencia de la prueba. Quítame este peñón del medio. Señor, ¿hasta cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo esto, Señor? Dios mío, pero llevo ya un año en esto. Llevo 2 días en esto. Llevo una semana en esto. Llevo un minuto. Señor, llevo un minuto en esta prueba. Alaba. Amén. Amén. Señor, llevo un minuto. Llevo un minuto en esta prueba y no la soporto, Señor. ¿Cuánto? Un minuto más no aguanto, Señor. Entonces, mire para qué. Mire qué terrible entonces, hermano. Es que esto al revés de los cristianos, mire. Sino que es para qué. Para que nos dé fuerzas espirituales para soportarla. No para que la quite. Fuerza espiritual para soportar la prueba. O sea, para que me goce ahí. Ese aguijón ahí. Ese aguijón ahí. Molestando. Entonces yo le pido a Dios, no que lo quite el aguijón, sino que me dé fuerza espiritual para soportar ese aguijón ahí. Alaba. Entonces, no conforme con eso, para que me dé sabiduría celestial para entenderla también. Dame sabiduría a lo alto para entender que lo que está pasando con este aguijón. ¿Cuál es tu propósito? Amén, si alguno en este aguijón. Alaba. Fíjate. Entonces, después de eso, para completar satisfacción personal. Mire qué tremendo. Y yo quiero buscar la palabra satisfacción. Porque yo no sé quién siente satisfacción en una prueba. Alaba. Satisfacción. Contento. Amencito. Satisfacción, contento, placer. Mire, para que uno sienta gusto, para que uno se sienta contento, para que uno sienta placer. Alaba. Contrario a disgusto. O sea, en otras palabras, la última razón para pedirle, aleluya, en la oración de angustia al Señor, es para que me dé satisfacción personal para asumirla. O sea, que yo siento un gozo, siento un contentamiento, una alegría terrible, cuando nunca antes. O sea, que me sienta más contento, más alegre, más gozoso, que sienta más placer. Alaba, aleluya, en la prueba, cuando la prueba no está. Hello. Aquí al revés, debo sentirme triste cuando no está la prueba. Y acá, pues entonces, o por lo menos cuando hay prueba, me siento, ¿verdad?, contento. Pero aquí tengo que sentir satisfacción, placer, bueno, contentura. Entonces, esto como que no va con nosotros. Alaba, si es esto como que está al revés a nosotros. Amén. O nosotros al revés a esto. Alaba, que él es bueno. Por lo tanto, hermano, duda pregunta con esto, con este guayo. Duda pregunta con ese guayo. 10-2 con el guayito. Aleluyita, ok. Ahora, el hágase tu voluntad. Amén. Ahora, el hágase tu voluntad es la mejor expresión de oración en medio de la prueba. Ahora nos dio en el piso. Ahora nos dio en el piso, hermana Leslie. Mira lo que dice ahí Carlos. El hágase tu voluntad dice que es la mejor expresión de oración
en medio de la prueba. Lo mejor que yo puedo expresar en la oración cuando estoy así atribulado, angustiado, en sufrimiento, aleluya, lo mejor que yo puedo expresar es: Señor, hágase tu voluntad. En ningún sitio nos dice a nosotros, aleluya, que debo pedirle a Dios que la quite. ¿Se acuerdan que estaba diciendo que el que tiene que sentir satisfacción aquí es Dios? Que el que tiene que sentirse agradado es Dios. Que el que tiene que sentirse contento es Dios, no yo. Entonces, esa es por eso que esto no es fácil. Porque nosotros tenemos que, mire, hay veces que uno dice que, mire hermano, es que hay que agradar a Dios. Pero entonces, sabemos realmente, hermanos queridos, la dimensión de esa frase: hay que agradar a Dios. A Dios hay que obedecerlo. ¿Sabemos realmente lo que conlleva obedecer a Dios? Si nos miramos en este plano de Cristo, hermano, no está fácil. Y eso que nosotros no estamos haciendo sacrificio por pecado de nadie. No podemos experimentar la muerte física, ¿verdad? Pero esperamos no experimentar la muerte espiritual. Sí, no, nosotros estamos empezando. Le estoy diciendo, lo que pasa es, mire hermano, para que nos podamos sentir un poquito bien nosotros, que voy a recalco, que tiene que sentirse bien es Dios, pero para que nosotros podamos, es más, para que esto nos dé aliento, nos dé fuerza. No podemos olvidarnos nunca, precisamente, de que la salvación nuestra es por gracia. Eso lo dice todo. Eso cubre, como dicen por ahí, todas las bases. En otras palabras, por más que yo invente, brinque o salte, soy salvo por gracia. ¿Entiende? O sea, no hay nada. La salvación es de Dios. Eso lo hemos dicho aquí un montón de veces. Amén. Exacto. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues, simplemente, hermano, eso significa de que yo, Luis Hegel, a cada rato hago las cosas contrario a Dios. De 10 cosas, hago 9 3/4 y cuidado, hermano. El otro chispito, porque Dios tiene misericordia y no me lo aplica, tú sabes, no me lo toma en cuenta. Pero, hermano, es así. Si nos esforzamos, echamos para adelante, queremos obedecer a Dios, seguramente ese es el deseo nuestro. Nosotros no queremos fallarle a Dios. Nosotros no queremos ofender a Dios. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Es más, y lo demuestra que nos indignamos muchas veces, hermanos queridos, con las cosas que se hacen, que nosotros entendemos que son ofensivas para Dios. Cuando Dios es menospreciado, cuando no se respeta, amén, su casa, cuando no hay reverencia, hermanos, en los cultos, todo eso a nosotros nos molesta. Pero aún así, hermanos queridos, hay muchas cosas en nosotros que nos descualificarían a nosotros para realmente ser salvos. No hay mérito en ninguno de nosotros. Por eso, solamente la gracia de Dios, aleluya, es la que hace posible esta salvación tan grande. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanito querido. Por lo tanto, siendo así, vemos que ahora Él hace tu voluntad, la mejor expresión de oración en medio de la prueba. Todo creyente debe saber que el Padre Celestial, oiga esto, que esto también es claro, no permitirá nada que no pueda resultarle provechoso espiritualmente hablando. O sea, cuando Dios nos mete por el guayo, hermano, nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios no nos está metiendo por el guayo, amén, aleluya, para perjudicarnos a nosotros. Hermano, si Dios permite una situación en nuestras vidas, tenemos, amado, aleluya, que, amén, con fe, esperar que esa situación va a redundar en qué, en beneficio para nosotros, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, no sus propósitos, conforme a su propósito en singular, son llamados. Amén, amado, no ni amado, llamado con doble L. Amén, amado. Amén. Por lo tanto, cuando uno se mete eso en mente, mire, como estaba hablando Juan ayer, el miércoles del Salmo 37. No se cree que uno está estancado. No está estancado, uno está caminando en el camino de Dios. Y eso es tremendo, hermano. ¿Me fija?
Era, como estaba en el desierto, supuestamente 40 años dando vueltas en el mismo sitio. Olvídate de eso, que está dando el mismo sitio. Olvídate de eso, que supuestamente no estás haciendo nada. ¿Entiendes? Porque el proceso no es tuyo, es de Dios. El propósito no es mío, es de Dios. Entonces, el que me llamó sabe lo que va a hacer conmigo. Lo primero que él sabe es que yo no puedo responder a su llamado si él no me ayuda. Hello. Eso es lo primero que Dios sabe, que yo no puedo responderle a él si él no me ayuda. Y una vez que le respondo, Dios sabe que yo no puedo tampoco cumplir con sus demandas si él tampoco me ayuda. Hermano, alaba que él es bueno. Y después que, amén, responde a su llamado, alaba que él es bueno, amén, y entra en su propósito, él también sabe que no voy a poder permanecer firme en el propósito, hello, a menos que él que me ayude. Por eso es que él no aparta su misericordia y son nuevas cada mañana. Su nombre sea la gloria. Amén, hermanito. Hello. Bendito Jesucristo. Siendo así, hermano, el Dios de la gracia y de la paz puede dar paz en toda ocasión y fuerzas para llevar el peso de la prueba. Eso es algo bien importante. Y eso es algo, hermano querido, aleluya, que aquel con el experimentado sabe, amén, que es una realidad. ¿Cómo es posible que esa persona está pasando por X y Y situación? Oiga, y lo tranquilo que está. Hello. Creo que hace poco también cuando estaba hablando, creo que era cuando estaba en su mismo Salmo 37, bueno, si no me equivoco, de que el lloriqueo a Dios no le gusta. Y eso es una verdad. Siempre yo le decía eso a la iglesia. El cristiano llorón a Dios no le gusta. Hello. Sí, pues es que no lo glorifica. Porque si Dios es el que guía tus pasos, si Dios es el que guía mis pasos, a su nombre sea la gloria. Si mi vida está en las manos de Él, alaba. Entonces, hermano, qué mejor cuidado, amén, aleluya, puedo tener yo. Dígame, amado, ¿quién nos puede cuidar a nosotros mejor que Dios? Dígame, escríbame ahí. Mami, papi, esposo, esposa, hijo, hello, alaba, abuelo, abuela. ¿Quién nos puede cuidar a nosotros mejor que Dios? Exacto. Entonces, si decimos que Dios tiene el control, hermano, a su nombre sea la gloria, pues Dios no merece. Hay que dar lloriqueo, sí, humanamente, para excusarnos, humanamente, aleluya, ¿verdad? Y para justificarnos, humanamente, ¿verdad? Pues sí nos quedamos porque somos humanos. Y yo quiero decirle, hermanos, que aleluya, gloria a Dios, que esa excusa nos satisface a nosotros precisamente desde nuestra humanidad. Pero a Dios, aleluya, no le interesa si usted es humano o no, porque Dios fue el que nos creó a nosotros. Dios lo que sabe es que Él es Dios y que Él es todopoderoso, hermanos, que aleluya, amén. Es que para siempre, para hacer todas las cosas posibles en nosotros, para gloria de su nombre. Eso es lo que sabe Dios. ¿En fin, hermano? O sea, hoy recalco, el Dios de gracia y de paz puede dar paz, hello, en toda ocasión y no es la paz del mundo. Porque la paz del mundo es cuando tú no tienes, porque cuando tú tienes la nevera llena, cuando no debes nada, cuando pues no tienes que pagar nada, cuando la situación, ¿verdad?, que había, que no te dejaba dormir, pues terminó, ahí tú sientes paz. Pero espiritualmente tiene un revolú. Alaba. Espiritualmente tiene tremenda trifulca. A su nombre está la gloria, ve, amado. Pero ¿qué pasa? La paz de Cristo no es esa. La paz de Cristo es en medio, como dice la alabanza, paz en medio de la tormenta. Y eso sí, y esa sí que es verdadera paz. Porque, miren, hermano, tener paz en medio de una tormenta, o sea, implica estar tranquilo, estar firme, amén, estar seguro. Pero eso no viene de nosotros, eso viene de Dios. ¿Ve? Fíjate, amado. Entonces, cuando usted comienza a hablar en esos términos y a vivir en esa dimensión, obviamente son muestras de ¿qué? Son muestras de madurez espiritual. Difícilmente Satanás pueda usted, aleluya, amén, es que para siempre turbarlo, hermano. Sí, obviamente le va a tocar y le va a tirar más duro porque usted ya está, ¿verdad? Pero que, hermano, difícilmente, ¿verdad? Amén, pueda él por cualquier cosa atribularlo a usted.
Hay gente que se le pierde un chavito prieto, se atribulan. O tienen para compras, se atribulan. Yo aprendí algo. Yo me acuerdo que estaba en Puerto Rico, amado, gloria a Dios, con la iglesia. Yo dormía en la iglesia, usted ya sabe el testimonio. Pues, mire, hermano, yo no, no hay nada que comer. Ah, pues, señor, eso que tú quieres que yo lo que hacía era, lo tomaba como un ayuno, me ponía a orar. Yo vivía en la iglesia. Yo estaba como Samuel, allí me quedaba. Me fui, amado. Pero no me ponía a lloriquear porque entonces, ¿qué va a hacer con llorar? Eso es como cuando una persona se muere. Amén, uno lo siente y queda, pero el microfonito este me está abandonado, creo que son las baterías, alaba. Hermano, entonces eso es como cuando, ¿verdad? Eso es como cuando le muere alguien a uno, pues entonces, también que usted no, también que usted se resienta, lo seguro que sí. Pero pues más, llega un momento dado que uno dice, bueno, es que por más que yo llore no voy a poder resucitarlo. ¿Entiende? Por lo tanto, amado, él promete, oiga esto, él promete sostener al probado, hello, para que sea capaz de llevar la carga en cualquier circunstancia. Salmo 55, 22. Amén, repito, él promete sostener al probado para que sea capaz de llevar el peso, hello, de la prueba. Eso es importante, hermano. A su nombre sea la gloria. Dios te sostiene. Amén. ¿Sabe para qué? Para que seas capaz de llevar la carga de la prueba. O sea, sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, te está sosteniendo. Hello. Por lo tanto, la grandeza de su provisión, oiga esto, la grandeza de su provisión es sentir su presencia en medio de la angustia como él mismo promete. Salmo 91, 15. Amén, amado. La oración del creyente tendrá siempre respuesta desde el trono de la gracia. Una de las cosas que yo aprendí, hermano, cuando voy a orar, ¿verdad? Es reprender al diablo, los demonios, sacar cuanta escollo hay en el medio. Sí, porque hay que sacar, miren, hermano, hay que sacar de medio todo obstáculo. Lo físico, amén, los materiales, ¿verdad? Entiéndase, por ejemplo, el celular apagarlo, que si aquel, que si tengo que hacer compra, olvídate de eso, lo doy por ahorita. Entonces, pues eso es acabado. Entonces, en los aires hay que sacar todo de en medio. Y una cosa, yo estoy consciente es que cuando uno clama a Dios para que Dios envíe a sus ángeles, hermanos queridos, gloria al nombre de Jesucristo, para que ellos vengan, amén, en nuestra ayuda, eso es, usted clama y Dios los envía inmediatamente. Así es que yo lo he amado. Y entonces yo considero que mi oración, hermanos queridos, aleluya, no ha quedado en el aire. Y el viento se la llevó. Oramos, Señor, toma control los aires, toda presencia demoníaca, limpia los aires. Que no pase como pasó con Daniel, que el príncipe de Persia, amén, se interpuso, limpia. Que mi oración suba a tu presencia, con ofrenda de olor fragante, y descienda, amén, aleluya, tu respuesta a la misma. Que podamos tener un diálogo, hablar, hermano. Entonces reprendo al diablo. El otro se no puede atarlo, tiene que estar suelto por ahí haciendo su trabajo. Pero reprendo a Satanás, ato a los demonios, ato cuanto menos por ahí, que habrán todos los planes de Dios en nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios, alabanza. Y entonces lo creo, hermano, lo creo. Entonces, pues por ahí empiezo a orar. Conforme con, después le digo, Señor, revélame ahora. Tú, revélame a mi espíritu. Amén. Por tu Espíritu Santo, ¿cuál es tu voluntad en la oración? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que yo te pida a ti? ¿Te fijas? Una vez que yo entonces me va a conocer su voluntad en la oración, pues entonces, ahora ayúdame para yo que acatarla, ponerla por obra. Amén. ¿Te fijas?
para hacer la voluntad de Dios. Y hay veces que Dios le dice unas cosas a uno, a aquello, y uno pues como humano, ¿verdad? Con una capacidad finita, ¿verdad? Pues entonces no entiende. Pero ¿qué uno tiene que hacer? Pues seguir caminando con lo que Dios te dijo. Abraham le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No sé, a lo mejor se lo dijo, por ahí no lo registra. Señor, pero que sabe mi tierra y mi parentela. Que ya la familia mía. Y entonces, ¿y para dónde voy a coger yo? Que tú, una tierra que yo te mostraré. O sea, que tampoco yo sé para dónde yo voy. Hello. No, pues si tú me dices para dónde voy yo, aquí no me voy a mover. No, él dice que hizo eso. Salió de su tierra, su parentela. Y siguió caminando. Por el camino, Dios guiándolo. Hermano. ¿Se fija? Y es así. Pues si voy a orar a Dios para que Dios me muestre su voluntad y después entonces cuando Dios me la muestra no me gusta, entonces como no me gusta busco esquivarla. No, hermano, entonces ¿para qué oré? Alaba que Él es bueno. Por lo tanto, hermano, repito, la grandeza de su provisión es sentir su presencia en medio de la angustia como Él mismo promete. Amén. La oración del creyente tendrá siempre respuesta al trono de la gracia. Verso 45, rapidito, que ya me voy. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Terminada la tercera oración, el Señor vino hasta donde estaban los discípulos. La primera dificultad está en determinar a qué discípulos vino. Parece más probable que se tratase, ¿verdad?, de los tres que habían quedado cerca de él y a quienes había mandado que permaneciesen velando y orando. Las 3 veces que vino a ellos los encontró dormidos. Pudiera, sin embargo, tratarse de todos los discípulos. Al grupo de 8 los había dejado en la entrada. Los otros 3 más adelante es posible que hubieran reunido ya a todos ellos, por cuanto el tiempo de oración había terminado y el proceso final que comenzaría por el prendimiento estaba en marcha. Un segundo problema consiste en determinar correctamente las palabras que Jesús dio a los discípulos, fuese a los 3 más próximos o fuese a todo el grupo. La primera expresión es un verbo en imperativo, traducido correctamente como dormir, seguido de un adjetivo articular que tiene varios sentidos, como por lo demás, en adelante, pues, finalmente, por tanto, etcétera. La siguiente palabra es otro verbo en imperativo que significa descansar. Algunos traductores consideran esto como una pregunta, todavía durmiendo, todavía descansando. Sin embargo, es preferible considerarlo tal como aparece en el texto, como una instrucción del Señor a los que antes había mandado velar. Ya no era necesario esto, ahora puedan dormir y descansar. Amén, gloria que para siempre, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, dice que el carácter de Jesús nos revela el uso de la ironía. Además, la ocasión no era la más propicia para el ejercicio de esta forma de hablar. Ok, ahora, el descanso de los discípulos fue de corta duración. Todo el grupo que posiblemente se durmió otra vez fue despertado por Jesús, amén, con Jesús mismo, con aquella desgarradora frase de un realismo impactante. Amén. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El momento que había sido anunciado tantas veces era ya una realidad. Oía Jesús los pasos de quienes venían a aprenderle. Había visto, amén, el grupo en la luminosidad de la noche. La frase es enfática, la expresión he aquí, reviste en el griego una amplitud mayor que podría incluso revestir la forma de una llamada intensa de atención con mirad o atender. Con ello, el anuncio de haber llegado a la hora. En el reloj de Dios se había llegado al tiempo de la entrega del Hijo del Hombre en manos de pecadores. Nada en la vida del Salvador quedó al azar. Amén. Nada a la circunstancia. Todo había sido previsto y todo, aleluya, en ella se cumplía conforme a que al eterno propósito de Dios. La misma forma aparece al principio de su ministerio cuando dijo el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Había habido un tiempo para comenzar el ministerio evangelístico que anunciaba la aproximación del reino de los cielos y ahora había llegado el tiempo para comenzar el proceso de redención con la muerte del Salvador. El Hijo del Hombre era entregado porque había llegado la hora. Hello. El Hijo del Hombre era entregado porque había llegado la hora. Amén. En manos de pecadores. Ve, hermano, por eso que también otra cosa, ahora quiero decir rapidito, que las cosas no ocurren, hermano,
no porque, como siempre decimos, por ejemplo, a mí hace poco una persona me decía, no, varón, por el sitio que todavía el evangelio no ha sido predicado. Cristo todavía no puede venir. Ah, estaba José conmigo, el muchacho Héctor, que nos estábamos allí repartiendo los tratados. Y entonces, y no es eso, hermano. Cristo, el rapto no ha ocurrido, el arrebatamiento no ha ocurrido, porque no, dentro del reloj de Dios todavía no ha marcado ese tiempo. Amén. Independientemente si se predicó en China, si no se predicó en China, si en las Amazonas todavía hay nativos allí que nunca han visto a un evangelista o a un cristiano, eso lamentablemente no tiene que ver. Lo único es que el tiempo de Dios no ha llegado, hermano. ¿Por qué? Porque nada queda al azar, nada a la circunstancia. Todo había sido previsto, amén, y todo en ello se cumplía conforme al eterno propósito de Dios. Y en eso es en todo, mi amado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es entregado porque había llegado la hora. No tanto en relación con el grupo que venía a aprenderle, sino con el resto de la gente, el Sanedrín, los sacerdotes, Pilato y la gente en general. Ok, verso 46 dice, y termino con este, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. La agonía de Getsemaní había terminado y por eso los discípulos podían dormir. Ahora debían despertar y ponerse en acción porque una nueva etapa comenzaba. El dramatismo del relato, según Mateo, es enorme. Hace imaginar muy vívidamente cómo tuvo lugar el despertar de los discípulos. La voz de Jesús se hizo oír en la noche, llamado a despertar con una concreta instrucción mediante el uso del imperativo del verbo. Aquellos dormidos debían levantarse, pero sorprendentemente no para huir, sino para enfrentarse al peligro que venía. Jesús no les invita a escapar, sino a enfrentarse a lo que venía. Alaba, levantaos, vamos. Tal vez debían haber estado despiertos para preparar sus corazones a los acontecimientos que se iban a producir, pero ya era tarde. Las últimas palabras del Señor son también sorprendentes. Mirad, ahí está el que me entrega. Ciertamente los que llevarían preso a Jesús serían otros, pero la responsabilidad plena de la acción recaía sobre el discípulo traidor. Cabe preguntarse aquí si Judas había pasado antes de venir al huerto por el cenáculo. Es posible, porque fue de allí desde donde salió para conducir la turba que prendería al Señor. Si esto es lo cierto, se encontraría al llegar que el Señor había salido del lugar unas 3 horas antes. Sin embargo, Judas sabía bien dónde encontrarlo, en el lugar en que tantas otras veces había estado escuchando sus palabras y acompañando a los otros 11 compañeros. De esta forma natural concluye el relato de Getsemaní para introducirlo de forma natural en el del prendimiento y la pasión del Señor. A su nombre sea la gloria. O sea que cuando usted está orando, usted está metido con Dios. O sea, en otras palabras, aquí vemos que Judas, el traidor, ¿verdad? Quizás fue el cenáculo donde estaban, ¿verdad? Donde instituyó la cena, y de allí, al no verlo allí, no se ocupa, que ellos son donde se mete. Tiene que estar en el huerto de Getsemaní porque él iba allí a orar. ¿Verdad que sí? Yo estoy con esto. Bueno, que así mismo Satanás y los demonios saben. A buscarlo allí en el templo, allí se para metido él orando. O si no, vamos para la piscina, vamos a la piscina, que él se para metido en la piscina. O si no, chequealo, que tiene que estar metido en Walmart. Ahí se pasa allí metido en Walmart. Ah, sí. Ah, pues vete allí. ¿Viste? Está allí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, vamos a poder dar vuelta con el carrito por toda la tienda y que las horas pasen. Cuando venga a ver, lo coja tarde y entonces se cansa de dar vueltas por ahí y no puede orar después. ¿Se fija? Pues esa es la rutina de él. Hello, ¿se oye? Por lo tanto, amado, antes de Getsemaní no caben otras palabras que las que Pablo dijo cuando contempló la obra del Señor a su favor. Dice, el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ninguna palabra puede encontrarse que sirvan para expresar la admiración y profunda gratitud que la agonía de Getsemaní debe producir en el corazón cristiano. Todo aquel sufrimiento íntimo, la confrontación agónica, las lágrimas y los lamentos eran la expresión de reconocimiento de lo que iba a suponer la redención del pecador. Aquello todo, y mucho más que no puede traducirse al lenguaje humano, se produjo frente a la experiencia de la sustitución vicaria de la cruz. El Hijo de Dios se enfrentaba a lo que significa gustar la muerte por todos. Mire qué terrible, gustar la muerte por todos. La pasión es la realidad expresiva
de Getsemaní. Amén, amado. La pasión es la realidad expresiva de Getsemaní. Ante ese tiempo de agonía, solo cabe la entrega personal sin condiciones como manifestación de gratitud. Ante ese tiempo de agonía, solo cabe la entrega personal sin condiciones como manifestación de gratitud. Amén, amado. En otras palabras, por las misericordias de Dios. Oh, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, amado. Quien vive a Cristo, el que se entregó sin reservas, no puede por menos que ser él mismo un sacrificio de entrega personal en obediencia y amor sin reserva. Repito y terminé ya. Quien vive a Cristo, el que se entregó sin reserva, no puede por menos que ser él mismo un sacrificio de entrega personal en obediencia y amor sin reserva. Amén, amado. En nombre de Jesucristo Nazaret. Gloria a Dios. Así que, amado, vamos a hasta aquí. En nuestro nombre del Señor, aleluya. Nos quedamos en los versículos del 46 al 50, donde habla del prendimiento de Jesús. Amén. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Amén. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo. No dijo Judas, no, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén, hermano. A su nombre será. Ahora, me llama la atención, ¿verdad? Porque si ellos conocían a Jesús, porque había estado con ellos, amén, en controversia, ellos con él y demás, discutiendo y en público. Entonces, ¿por qué? Hay una señal, ¿verdad? Al que yo besare. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? Así que, amado, Dios te bendiga mucho. Dios te guarde.